Es Daniel, capítulo 1, del versículo 8 al 16. Si ya lo encontraron, les voy a leer. Y Daniel puso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo a mi señor el rey, y que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robustos que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Primero vamos a saludarnos. Hola. Hola, mucho gusto. Hoy es el capítulo 73 y vamos a aprender con el tema de Daniel propuso en su corazón. Pienso que será de ayuda si comenzamos pensando sobre el objetivo del aprendizaje de este capítulo. A través del tema de Daniel propuso en su corazón, ¿qué es lo que deseamos por objetivo y meta en los niños? Primero es hacerles pensar a nuestros niños sobre su propia posición, sobre el ambiente en que vivimos, y también es hacerles pensar de nuevo sobre su propia posición, si está distinguida en el colegio o con los compañeros y amigos. Entonces, no es solamente hacerles pensar de que yo soy diferente con ellos y tengo que vivir una vida distinguida, sino que es proponerse en qué clase de vida distinguida va a vivir, y es darle la motivación para que puedan estar decididos y llevarlo a práctica. Por eso, pienso que el objetivo de la clase de hoy es ayudarle a los niños hasta que puedan cambiar sus obras. Esto es un tema en que nosotros lo conocemos muy bien. Lo hemos visto mucho por teatros y pienso que es uno de los temas de la Biblia más aprendidos para los estudiantes. Pero como es muy conocida, pienso que hay ocasiones en que no encontramos muchas de las enseñanzas que nos da en este tema. Que nosotros ya estemos familiarizados en algo, hay veces que eso nos ayuda, pero por esa razón hay veces en que no llegamos a pensar profundamente sobre las enseñanzas que nos da Dios. Por eso vamos a tener que pensar de nuevo sobre esto. Especialmente cuando nosotros anunciamos a nuestros estudiantes sobre este tema, como ellos ya están familiarizados, no tenemos que hacerlo de una manera común, porque entonces no se les va a poder sembrar una profunda impresión. Por eso, no solamente vamos a tener que aprender repetidamente sobre este tema, sino que vamos a tener que interactuar lo suficiente
con el corazón de Daniel y sus tres amigos, sobre cuál era el corazón, el aprieto, el peligro que ellos tuvieron en el momento en que se propusieron en medio de esa situación, y así vamos a tener que transmitirles a los estudiantes en una manera muy real. Si se les dice como una simple historia diciendo de que en el pasado ha ocurrido esto, entonces los niños la reciben simplemente como un cuento y no llegan a pensar de que tenemos que vivir una vida diferenciada ante Dios. Como este tema, Daniel propuso en su corazón, deberían proponerse y sentir las ganas de cambiar, pero quiere decir que no llegan a sentir esa necesidad. Por eso, especialmente los profesores son los primeros quienes deben estar más profundizados y unidos para poder expresar en una manera más realista. Primero, cuando Israel fue derrumbado, especialmente cuando el Judá del Sur fue derrumbado, ellos fueron llevados como esclavos a Babilonia por 3 etapas. Entre ellas, en la primera, que fue en el año 605 a.C., en medio de las personas que fueron llevados estuvieron incluidos Daniel y sus 3 amigos. Daniel y sus 3 amigos llegan a tener una oportunidad especial. Cuando ellos fueron esclavizados en Babilonia, por el cambio político del rey Nabucodonosor, los esclavos, especialmente los jóvenes, se encuentran con la oportunidad de ser entrenados para trabajar en el palacio como funcionario. Si se piensa en forma amplia, aquí está la providencia de Dios. Pero si se ve como algo personal, es que este es un país enemigo. Entonces llega la oportunidad de poder tomar un lugar alto que puede influenciar a ese país enemigo. Entonces, ¿cuán especial es esa oportunidad? Es muy especial porque tiene el privilegio de compartir la comida con el rey. Porque en ese tiempo, los alimentos que eran servidos en la mesa del rey eran muy especiales. Entonces, esto es un gran privilegio. Daniel y sus 3 amigos llegaron a la oportunidad de tomar este privilegio. Entonces, no deberían perderlo. Pero apareció un problema. El problema no es que las comidas que son servidas al rey son de buena calidad, sino que son comidas que se dieron primero por sacrificio a los dioses que el rey servía, que es el dios de la protección que protege a Babilonia. Es decir, que están parados en el camino de tomar una decisión importante. Si se dice carnalmente, aunque es esclavo, quiere decir que es la gran oportunidad de poder estar incluido en una clase de dominio, porque en ese tiempo Babilonia era la nación más poderosa, pero a la vez es una oportunidad peligrosa para la fe. Aunque fue traído como esclavo desde Canaán, quiere decir que aún así es un pueblo especial de Dios que está diferenciado con los otros pueblos. El pueblo de Dios no puede ser sometido a otros dioses, ni tampoco deben comer la comida ofrecida a otros dioses. Carnalmente está en el camino del éxito. Pero por otro lado, Daniel y sus 3 amigos están parados en el camino de ser tentados en la fe. Esta situación está haciendo que Daniel se proponga sin falta, es decir, que le pone en la situación desesperada para que se proponga sin falta. Quiere decir que en medio de nuestra vida, el elegir, el proponerse y el decidir
no es tan fácil como lo pensamos. Porque enfrente de eso hay situaciones desesperadas que nos hace proponer sin falta. Pero si no pensamos bien en esa desesperación, tenemos la tendencia de inclinarnos hacia un lado estando concentrados en ese lado. Por ejemplo, Dios me trajo a este lugar que es Babilonia, y de que me haya traído a este lugar seguro que habrá un objetivo y yo debo tomar ese lugar, debo estar ahí. Entonces, seguro que estará bien en que deje por un rato la parte de la fe. Porque lo primero es que yo tenga éxito aquí. Y así se enfoca en eso, ¿no? Se enfoca en lo que es el éxito. Entonces deja la parte de la fe. Entonces empieza un acuerdo pertinente. En otras palabras, quiere decir que no se puede centralizar en la parte de la fe. Yo no debo conciliarme ahora en esto, nunca lo voy a comer. Aunque me venga la espada al cuello y hasta que muera, nunca voy a dejar mi fe, porque yo soy pueblo de Dios, estoy diferenciado. Se enfoca en la parte de la fe. Puede dar una huelga de hambre diciendo que yo no lo voy a comer. Así, ¿no? Es enfocarse en eso. Pero creo que aún así hay un problema. El tema de hoy que es Daniel propuso en su corazón un acuerdo pertinente. Mejor es decir una solución adecuada, porque creo que hay un problema en decir acuerdo pertinente. Normalmente nosotros decidimos eligiendo una de ellas y la otra dejándola. Pero Daniel, quien propuso en su corazón, en medio de eso, nosotros encontramos una solución adecuada que da Dios. Entonces, tenemos que saber que es una hora muy especial en que podemos recibir la solución de ordenar sobre cuál es la prioridad más importante. Primero, los profesores tendrán que recibir bastantemente la enseñanza sobre esto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en forma breve sobre toda esta vista histórica. Como les mencioné hace poco, Daniel y los 3 amigos fueron esclavizados al ser destruida el reino sur de Judá. En medio de la situación en que fueron esclavizados, se anunció una política especial por el rey Nabucodonosor, y esa es la política especial que hace seleccionar a los jóvenes inteligentes de medio de los esclavos y así les enseña todas las ciencias y conocimientos de Babilonia para hacerlos trabajar en el palacio real. Pero el problema es la comida que tendrán que comer en el palacio los jóvenes que fueron seleccionados para esta oportunidad especial. Está expresado de que son comidas de la porción del rey. Dejando atrás de que es la comida que el rey come, en vez de eso, es que comerán la comida que fueron dadas primero como sacrificio a los dioses de Babilonia y a los ídolos. Ese fue el problema para Daniel y sus 3 amigos. Especialmente, no podían renunciar en tener éxito en ese lugar. No lo podían renunciar porque hay una voluntad especial de Dios en ese lugar. Aún así, no pueden comer fácilmente la comida del rey, porque comer esa comida se refiere a que participan en la cultura de ellos. Se refiere a que participan en la cultura de ellos. En realidad, participar en eso se refiere a que el poder se pierde. De que nosotros digamos que somos del mundo y vamos pareciendo al mundo, no se refiere a una conciliación simple, sino que se refiere más de eso, y eso es la perdición del poder. Dios no puede usar a la persona que ha perdido esa capacidad. ¿Qué se puede hacer en medio de esto?
es que no pueden dejar ninguna de las dos. En este momento, lo que hizo Daniel fue ver a Dios en la promesa de Dios. Daniel y sus 3 amigos sabían con toda seguridad la verdad de que Dios les muestra el camino cuando uno es diferenciado de algo para seguirle a Dios, buscándolo con todo corazón y espíritu. Es por eso que se propone en el corazón de que no me ensuciaré con la comida de este rey. Vamos a ver el versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Es proponerse en el corazón. Entonces, ¿qué es lo importante? Aunque el éxito sea importante, primero, no hay que ensuciar el cuerpo siendo hijo de Dios. Uno tiene que ser diferenciado. Entonces, quiere decir que supo que al ser diferenciado es cuando comienza la fuerza, el poder. Se ha propuesto en no ensuciarse. Pero si solamente se propone y dice, bien, yo ya me he propuesto y no voy a comer el vino ni comer la porción de la comida del rey, no quiere decir que ha comenzado con la huelga del hambre, con eso, sino que ha orado a Dios. Oró y yendo hacia el jefe de los eunucos, le pide gracia y misericordia. Es decir, que le muestra cuál es su voluntad. Cuando manifiesta su voluntad, ¿cómo piensan que Daniel le ha mostrado sobre cuál es su voluntad al jefe de los eunucos? Ahora aquí se necesita sabiduría. Cuando nosotros decimos de que hacemos la voluntad de Dios, hay una parte radical, que es ser severo y directo en algo. Si se hace a la manera normal que ustedes utilizan, sería que van hacia el jefe de los eunucos y dice, yo soy judío, una persona diferenciada especialmente por Dios. Soy el pueblo de Israel. Por eso no puedo comer esta comida. Por eso, es una de las dos cosas. Deme otra comida o máteme. Normalmente, esta es la tendencia general. Pero, ¿será que Daniel lo hizo así? Tienen que saber de que hagamos la voluntad de Dios no quiere decir que lo hagamos de una manera severa. Como nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que ser más suaves, humildes e ir hacia adelante con más anhelo. Daniel fue así. Daniel fue así. Cuando Daniel fue hacia el jefe, no es que fue siendo rudo. En verdad, por orar a Dios, orando a Dios, fue hacia el jefe siendo amable, humilde y con el corazón de gran anhelo de necesidad. Pero hizo que el jefe de los eunucos sintiera esa gran necesidad al ver los rostros y actos de Daniel y de sus 3 amigos. Dios lo hizo así. Pero había un problema. Dijo, yo les quiero ayudar, pero hay un problema. Es decir, que hay una diferencia sin falta entre las personas que comen la mejor comida con los que no lo comen. Porque comer la porción de la comida del rey es una comida de la mejor que ellos pueden comer. ¿Qué pasa con los que no comen? Con los que comen, seguro que su rostro van a estar con la cara descarnada, ¿no? Pero viene el rey y si verifica eso. Al ver a los otros tienen una buena cara, pero Daniel y sus 3 amigos se ven mal, como si estuvieran enfermos.
Entonces dice que el problema no es solamente de usted, sino que mi cuello también es cortado. ¿Qué es lo que pasa? Entonces dice, yo les quiero ayudar, pero no me puedo arriesgar en que me corten la cabeza por ustedes. Desde ese momento es cuando se empieza a verse el camino. Se empieza a ver el camino. Si Daniel fue rudo desde el primer momento, entonces no aparece este camino. Al pensar el jefe, seguro le iba a hacer algo ridículo, ¿no? Porque los jóvenes vinieron como esclavos y se ve como si ellos rechazaran la gracia que el rey les dio. Esto es un pecado para la muerte. Pero en las palabras y actos de Daniel y sus 3 amigos, había humildad, mansedumbre y anhelo. Eso quiere decir que hay algo más allá de la habilidad para poder pedir a una persona la gracia. ¿Qué será que hay? Primero, está toda la confianza en Dios Todopoderoso. Y como confía en Dios, es por eso que puede ser mucho más humilde y puede ir teniendo más anhelo. No es ir debatiendo. Es decir, que Dios cambia el corazón del jefe y da una solución a través de las palabras del jefe. En las palabras del jefe ya está la solución del problema. ¿Cuál es la solución? Lo que el jefe se preocupa ahora no es el problema de si comen o no la comida del rey. Eso es el resultado cuando no comen esa comida. Lo que toma como problema es cuando el rostro de ellos se vea mal. Es decir, que les da la solución de que no hay ningún problema de que no coman la comida del rey si el rostro de Daniel y sus 3 amigos están robustos como la de los otros jóvenes sin ponerse mal. Es así, ¿no? Les da entonces esa solución, ¿no? Por eso, cuando nosotros nos proponemos y decidimos en hacerlos por obra, y cuando nos encontramos en ese problema, en medio de eso está la solución que Dios nos da. Daniel encontró esa solución en medio de eso. Eso es algo que Dios le hizo encontrar, ¿no? Por eso Daniel muestra inmediatamente la solución. El jefe, por eso el jefe ordena al supervisor que les dé pruebas. Dice, pruébanos por 10 días. Si nuestro rostro se ve mejor que los otros jóvenes probándonos por 10 días, entonces seguiremos comiendo legumbres y haznos comer comidas diferenciadas. Pero si nuestros rostros se ve peor que los otros, entonces seguiremos lo que usted ha dicho. Ahí está el camino y a la vez son palabras que no puede decir si la fe hacia Dios no está en el corazón. Por eso, esto no puede ser una afirmación de que sus rostros estarán mejor que de los otros jóvenes por comer legumbres u otros alimentos fuera de las porciones de la comida del rey. Por eso, en las palabras de Daniel se ve que ha encontrado la respuesta y se ve que también está confianza en Dios y de la seguridad de proponerse de corazón sabiendo de que la voluntad de Dios ese corazón. Entonces Dios le va a escuchar sin falta, ¿no? Dios, al ver el corazón de Daniel y sus 3 amigos, les dio las manos de ayuda para que puedan cumplir lo que han propuesto en el corazón. Al pasar los 10 días, si ven en el versículo 15,
Dice, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robustos que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Quiere decir que el rostro se ve mejor. Por eso, los vegetales son mejores que la carne. No hay que malentender así. No es que las legumbres son mejores que la carne, sino que Dios fue el que se encargó de todo eso. Por encargarse Dios, el rostro fue más robusto. Si ustedes también deciden seguir la voluntad de Dios, no hay otra opción de que el rostro se ponga más robusto. Pero, hacia los profesores, los que están sentados aquí, si el rostro se ve mal, uno tiene que pensar si uno mismo no tiene algún problema y tiene que reflexionarse un poco, ¿no? Pero ahí está la palabra de Dios que dice gracia sobre gracia. Dios desea darnos más de lo que pedimos. Eso es si seguimos la voluntad de Dios. Pero por eso, no es que simplemente el rostro se vio mejor, sino que les dio más sabiduría e inteligencia. Por eso, si ven el versículo 17, dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Les añade especialmente conocimiento e inteligencia, es gracia sobre gracia. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Él no solamente da lo que pedimos, sino que podemos saber claramente que da más de lo que nosotros le pedimos. Por eso, al ver cómo fluye la historia que aparece en Daniel capítulo 1, se puede clasificar grandemente en 3. Primero es proponerse en el corazón. Segundo, es hacerlo por obra lo que uno ha decidido. Y tercero, es conocer y experimentar más sobre Dios en medio de las obras que uno se propuso. Por eso, de que digamos que le conocemos a Dios y de que hacemos la voluntad de Dios, pasa por estas 3 etapas. Es por eso que no hay que terminar solamente en proponerse en el corazón. Yo voy a hacerlo así. Quiere decir que no tiene ningún valor si uno termina simplemente con la proposición que tuvo en el corazón. Si se propuso, hay que llevarlo sin falta por obras. Pero esto se relaciona con el proceso de conocer a Dios. Cuando usamos la expresión de que nuestra fe crece, vamos conociendo a Dios. Y después de escuchar aquí la palabra, conocemos de que en la Biblia aparece el personaje llamado Daniel y de que él hizo de esta o aquella manera. Pero conocer eso no quiere decir que conoce a Dios y la fe va creciendo más. De que digamos que conocemos en verdad a Dios quiere decir que experimentamos a Dios. Es decir, de que en el tercer proceso es cuando se completa lo que Daniel dijo, de que conoce más y más a Dios. No solamente es decir por corazón, porque en realidad Daniel ya tenía el conocimiento sobre Dios antes de ser llevado de Judá como esclavo. Pero ese conocimiento no es todo. En realidad, como tenía ese conocimiento, es por eso que pudo decidir en el corazón. Pero no podemos decir que por eso conoce a Dios. Eso es algo que necesita hasta tomar la decisión, porque en realidad en el resultado histórico que Dios da en medio de las obras que se hace conociendo a Dios y experimentando lo que uno se propuso. Por ejemplo, el rostro se pone robusto, comen comidas diferenciadas con los otros jóvenes, se pone más inteligente y tiene más conocimiento. Es cuando conoce y experimenta de que Dios es en verdad alguien asombroso. Esa experiencia hace al final que los jóvenes no sirvan a los dioses y entren al horno de fuego. Y también hace que Daniel no pare de orar y cuando en medio de la cueva de leones es metido con valentía, y eso se relaciona hasta la fe.
estas pequeñas experiencias, ¿no? Esas son las experiencias que primero yo debo experimentar, y el objetivo de por qué aprendemos sobre Daniel, quien propuso en el corazón, es para hacerles experimentar esa misma experiencia a nuestros niños, estudiantes. A través de estos tres procesos, tenemos que aprender una vez más sobre nuestro ser, quiénes somos. Esta historia fue contada. Ustedes tendrán que anunciarla en forma muy real. Sobre cuando uno toma esta clase de decisión, ¿cuál fue la inquietud, el coraje e impaciencia de los tres jóvenes? Si ustedes le cuentan esto en forma más real, con la experiencia por las que ustedes también pasaron, entonces tendrá más efecto, ¿no? Y la enseñanza que se saca en medio de eso, la enseñanza central, debe estar relacionada ahora con nuestra identidad. ¿Cuál es la primera enseñanza? Es que somos personas diferenciadas. Personas diferenciadas. Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios 6, versículo 19 al 20. Vamos a leer juntos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Nosotros somos el templo. Nuestro cuerpo es el templo. El templo es el comienzo de la diferenciación, es decir, que es el lugar donde se diferencia con otros. Por eso no es solamente en la parte espiritual, sino que se refiere de que nuestro cuerpo también debe ser diferenciado. Nosotros estamos en la posición de ser diferenciados. Y la segunda es que Dios desea que nosotros, nuestro cuerpo, sea diferenciado porque somos el templo. No solamente nuestra identidad debe ser diferenciada, sino que Dios desea que seamos diferenciados. Dios desea eso. Es Primera de Pedro 1:15. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. También leamos juntos. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Como Dios es santo, tenemos que conocer el corazón de Dios, que desea que nosotros también seamos santos. Sed santos porque soy santo. Y la tercera. Dios desea trabajar, Dios desea obrar, pero al final el trabajador que es usado para esa obra es una persona santa. Es decir, que Dios levanta y usa al diferenciado, santo y al limpio. Nosotros podemos saber por Daniel, porque Dios obra por estas 4 personas que son Daniel y sus 3 amigos, aunque estuvieron en el tiempo de esclavitud y en la nación enemiga. Obra con fuerza, ¿no? Dios utiliza al diferenciado. Es segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 2. Versículo 21. Vamos a leer juntos. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dios usa al limpio. Estas enseñanzas, al final, tienen relación con nuestra posición.
Pero si nosotros enseñamos a los estudiantes en forma común, puede ser que terminemos enseñándoles solamente la historia general, diciéndoles el resumen de la enseñanza. Pero dijimos que siempre hay un objetivo en las clases, ¿no? Verificando la posición e identidad de uno, no es solamente conocer exactamente el significado de la diferenciación, sino que es decidir y hacerlo por obras. Y hay que hacerlo hasta que puedan tener experiencia de Dios como Daniel lo tuvo. Por eso, hay que ayudarles a los estudiantes para que puedan proponerse en el corazón. Propongamos en el corazón. Propongamos hoy en esta hora. Es decirles que hoy propongamos si es que uno vivirá siguiendo las costumbres del mundo o si vivirá una vida diferenciada estando encima o debajo del mundo. Entonces, se van a proponer, ¿no? Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Es preparar para pasarlos a prácticas, ¿no? Pasar a práctica no es algo difícil. Por ejemplo, desde hoy apaguemos la tele, desde hoy apaguemos la computadora. Es hacerlo así. Seamos diferenciados, no estando mezclándonos con la cultura del mundo. Es proponerse así de algo y es pasarlo a práctica sobre eso. Y es hacerlo así. No hay que terminar con proponerse en el corazón, sino que es hacerlo a obra. Los profesores van verificando sobre eso. Entre semana y fin de semana llamen a los estudiantes y conversen. Esta semana dijimos en apagar la televisión. Por eso yo también la he apagado y veo la Biblia. Y sí, que era difícil. Pero ¿cómo lo están haciendo ustedes? Y diciendo así, le consuelan, ¿no? Es verificar al estudiante, no es hacerlo como si estuvieran controlando el examen, sino que es conversar diciendo que yo también lo estoy haciendo así, pero que para mí también me era difícil. Aún así lo estoy cumpliendo pensando en ustedes y en Dios. Pero ¿cómo lo están haciendo ustedes? Y el profesor también dice, esta semana he vivido con la computadora apagada sin usar el internet. Diciendo así, sería bueno darle el testimonio sobre cómo fue Dios en esos momentos, ¿no? Al hacerlo así, he visto que Dios me da esta clase de gracias. Si le da un testimonio así, les será una gran fuerza a los niños, ¿no? Entonces, no será que ellos estarán con los ojos más abiertos para encontrar también a Dios. Por eso mismo, cuando viene a la semana siguiente, yo he tenido esta clase de experiencia de Dios. Dios me ha ayudado de esta manera. Cuando llegan a escuchar esas palabras de los labios de los niños es cuando la clase se completa así. No es terminar simplemente la clase, sino que se termina cuando los alumnos dan testimonio de esto por sus propios labios en la semana siguiente. Acuérdense de esto y tendremos que prepararnos con toda abundancia. Y deseo que puedan sembrarles en el corazón de los estudiantes sobre esto, que es Daniel se propuso en el corazón.